La paz del Señor sea con todos. Como siempre, hoy es un día especial y nos toca exponer la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Pero muchos no quieren que le entre la espada. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Versículo 1 en adelante. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acá. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acá, por lo que Acá mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no habla así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuerno de hierro y decía: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta destruirlo por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Oremos. Padre amado que mora en los cielos, gracias por este momento especial de estudiar la santa palabra tuya ante tu iglesia. Gracias, Señor, por el alto llamamiento. Te suplicamos, Señor, que nos perdone. Te suplicamos que nos dé luz, Señor, y que solamente tu palabra sea lo que se diga aquí. En el nombre de Jesús. La expresión del profeta Micaías era clara: lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Esa no es la moda hoy, ni en el mundo ni en la iglesia. En la iglesia es muy poco. Lo que estamos viendo aquí es un hombre que años atrás tuvo una experiencia con el profeta Elías, el rey Acá, allá en el monte Carmelo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, donde se presentó allí quién era el verdadero Dios. Después de una sequía de 3 años y medio, como consecuencia del pecado, Israel había apostatado. Elías pensaba que solamente él quedaba fiel delante de Dios. Y era necesario entonces presentar quién era el verdadero Dios. ¿Quién era el verdadero Dios del fuego? ¿Quién era el Dios del agua? Por eso, entonces, había que presentar ahí un mensaje claro diciendo quién gobernaba el mundo, porque Dios quería rescatar su iglesia. Y todos sabemos la historia. 850 hombres, falsos profetas, murieron ahí
lo mató Elías. Años después, o tiempo después, entonces viene el hombre con la viña de Nabot. Le hace que con su mujer impía, que la viña le quede a él, bajo falsas acusaciones de gente en el pueblo, dirigido por Satanás, y matan a Nabot, lo apedrean, y se queda. Y ahí el hombre en su viña se le aparece el profeta Elías. Y el rey Acab le llama a Elías, que era su enemigo. Pues Elías le dio profecía sobre lo que iba a pasar con él y lo que iba a pasar también con su mujer. Y nosotros también sabemos la historia. Aquí ahora, años después de eso, el hombre vuelve a lo mismo, ahora con 400 falsos profetas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Aquí se presenta una gran realidad de quién es Dios y cuando nosotros nos estamos dejando guiar por Dios. Cuando hablamos la palabra de los hombres y cuando es Dios que habla por medio de nosotros. Por eso los 400 profetas todos decían que iba a tener éxito. Pero ¿cómo un hombre que está desafiando a Dios puede tener éxito? ¿Cómo? ¿Por qué este hombre aborrecía a Micaías? Nunca, según él, le hablaba cosas buenas. ¿Y cómo te va a hablar cosas buenas si lo que tú siempre haces es lo malo? Tú lo aborrecías, él le aborrecía a Dios también. Entonces no podemos esperar bendiciones. Así que Micaías, versículo 13, dijo bastante claro: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seré prosperado, pues será entregado en vuestras manos. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: esto no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. El hombre no desistió. Josafat cometió un error. De una vez se pone, ahí dice, comienza diciendo el relato que contrajo parentesco. Así que entre el rey de Israel, cuya capital era Samaria, y el rey de Judá, que tenía capital a Jerusalén, entre ambos, la clase real, había matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que como eran el pueblo de Dios, el primero ya había sido desechado, el rey del norte, que era Israel, todavía quedaba en pie el rey del sur. Él pensó, este es, como quiera, somos el mismo pueblo, vamos a la guerra. Sin embargo, él dijo algo interesante. Él dijo algo: no hay alguien aquí por quien consultemos a Jehová. Porque sabía lo que tenía ahí, eso no le convencía mucho. Y Josafat acá tuvo que decir bastante claro que había un hombre, pero que le aborrecía. ¿Sabe lo importante que es antes de uno actuar, tomar consejo de Dios? Cuando nosotros nos lanzamos en alguna empresa y no pedimos el consejo de Dios, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué hay tanta gente fracasando en la vida? Mucha gente quiere que oren para esto y ya. Y está bien orar, porque es lo correcto. Pero a veces las oraciones son egoístas, porque quieren que se le dé el plan que tienen, sin importar si sea el plan de Dios. Y eso no es así. Se ora para que sea Dios quien ilumine si lo que yo estoy haciendo debo de abandonarlo o seguir o mejorar algo. No es para que se me den los planes que yo tengo, porque los planes de los hombres no son los planes de Dios casi nunca. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí presenta una gran realidad. Ahora, sigue diciendo el relato algo interesante. Mire cómo se presenta. Versículo 17. Y el rey dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces dijo: oí pues palabra de Jehová. Eso dice Micaías: yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá acá, rey de Judá, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré.
Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira, oiga bien, de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. El anda y hazlo así no indica que Dios lo manda a hablar mentira, sino que aquí está usando una profecía en forma de parábola. Así lo dice el comentario bíblico. Por lo tanto, usa cierta figura para enseñar un mensaje o dar un mensaje que la gente pueda entenderlo. Cuando nosotros decidimos u optamos por la mentira, entonces Dios nos abandona la suerte. Eso es lo que dice allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que Dios le envía un espíritu de mentira, y es que eso es natural. Si tú desechaste a Dios en tu vida, pues quien tiene el derecho es Satanás. Dios entonces te deja. Por eso, de ahí que es el significado de que Dios te envía un espíritu de mentira. Entonces tú lo lograrás. ¿Y qué pasó? Si siguen leyendo, dice que el rey Acab mandó a que pusiesen en prisión a Micaías hasta que él llegase en paz de la guerra. Y Micaías le dijo, vamos a leer aquí, versículo 25 en adelante. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decid, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblo todos. Así que el mismo pueblo sería testigo de que es un hombre que está hablando la verdad. ¿Y cuántos hombres no son así? ¿Cuántos no ha empleado el mismo Señor? Esta es la realidad. Y si siguen leyendo, el hombre no regresó vivo. Apenas Dios salvó a Josafat, que era fiel a él. Apenas. Porque cuando creían que era Josafat, porque siguió con su manto real en la batalla, y él pegó el grito de auxilio, el Señor ahí, entonces le mandó su auxilio y se salvó. Pero acá no, allí murió. Se cumplió la profecía del profeta Isaías, se cumplió, y se cumplió la de Micaías también. Es una realidad. Eso me indica a mí que cuando yo desafío a Dios no me va a ir bien. Cuando yo tomo mis caminos en vez de los caminos de Dios no me va a ir bien. Pero los seres humanos nos duele obedecer a Dios. Y decimos, es que somos humanos. Es que somos imperfectos, pero lo que Jesús está dando es la perfección. Y para tú ser perfecto tienes que humillarte delante de Él. Es así como funciona. Entonces, a veces somos iglesia lánguida. Iglesia en la carne también, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Y dentro de la iglesia hay muchos problemas. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Yo quiero que lean juntamente conmigo la voz del profeta Micaías en el versículo 18 es, entonces dijo, oíd pues palabra de Jehová. Pues vamos a seguir escuchando palabras de Jehová. Por ejemplo, voy a 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver entonces una comparación iglesia-mundo hoy en día. Segundo libro de Timoteo capítulo 4. Versículo 3. Dice el apóstol Pablo allí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El apóstol está profetizando también, aun cuando el apóstol Pablo ni a Pedro se le conoce como profeta, los dos fueron profetas. Pablo está diciendo de un tiempo cuando tanto dentro de aquí como allí afuera
no soportarían el mensaje puro de verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo hoy en día? No es enfrentándose a Dios y cambiando todo. Nosotros que hablamos de la Agenda 2030 de la ONU, ¿cuál es el objetivo que tiene? No es sacar de la mente de los seres humanos a Dios, y no es desafiar a Dios y convertir el mundo en un Sodoma y Gomorra. Entonces, la Biblia no es el centro, es otra cosa más. Porque la misma idea que sucedió con el humanismo, y el Papa de ahora está hablando del humanismo también, la misma idea que también florecieron en Francia, donde el hombre quería hacerse Dios, donde el hombre era lo importante, esa misma idea prevalecerían en estos últimos días. Entonces, no sufrirían. Sufrir significa soportar. Tanto dentro de la iglesia como fuera, usted se encuentra con gente que no soportan que se le hable la pura verdad y rechazan. En nuestra iglesia hay muchísimos ministros que condenan a aquellos que tratan de presentar mensajes santos para que la iglesia camine en pureza y alcance la salvación, porque ellos son impíos. En nuestra iglesia muchísimos miembros se oponen a que la iglesia se santifique. Y yo conozco gente que no quiere que se ore de rodillas. Yo conozco gente, y hay tantas cosas duras. Le voy a decir algo. Conozco un caso entre muchos que he conocido. Un personaje, un ministro dirigiendo una junta, se atrevió a decir algo que ustedes verán. Tratábamos un asunto de una persona que estaba en adulterio. Y esta persona quería estar en la iglesia sin dejar el adulterio. Y el ministro dijo que había que tener misericordia. Así mismo, yo le dije, desafiando a Dios. Desafiando a Dios. No le tiembla la lengua para hablar mentira. ¿Qué es lo que dice Proverbio 28:9? Quien encubre sus pecados, pero el que se lo confiesa y se aparta. Entonces, ¿quién es que alcanzará misericordia? No es el que abandona el pecado, pero quiere ser más que Dios, lo que Dios nos dice. ¿Cómo es el asunto? Que tú, una persona que está en violación al 7º mandamiento, tú dices que hay que admitirlo en la iglesia así. ¿Por qué no deja su pecado? No quiere dejar pecado. ¿Por qué? Entonces tú estás desafiando a Dios. La sana doctrina, tú no la soportas porque tú no estás convertido al Señor. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 652. Conflicto de los Siglos, página 652. Oiga lo que dice aquí, en la última parte allá, para no leer el párrafo completo, pero le voy a leer la 653 también. Dice, el apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Le cito aquí lo mismo, 2 Timoteo 4:3. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Entonces, ¿estamos en cumplimiento de la profecía? Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Igual que acá, condenaba entonces a Micaías. Y Satanás le proporciona los engaños en que se complacen. Así que están felices. Dice el siguiente párrafo, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Amén. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa.
Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es la realidad. Nosotros tenemos dos partes en cuanto a esto, a la ley y al testimonio. ¿No es así? Porque entonces, si no es eso, es porque no lo ha amanecido, Isaías 8:20, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Satanás sabe mucho. En la iglesia se usa mucho el yo creo. Yo creo. ¿Y saben por qué usan el yo creo? Porque no creen, porque son incrédulos, porque saben que la Biblia le contradice el estilo de vida perverso que llevan. Yo no sé cuántos de ustedes son yo creo aquí, pero seguro que hay. Cite lo que usted hace, lo que usted vive con la Biblia, compruebe eso a ver, y si no lo puede probar, échese hacia atrás, porque va mal. Desafiando a Dios no se entra en el reino de los cielos. Y ustedes conocen la vida de tantos hombres. ¿Saben cómo murió? Acaz murió en el pecado. Se perdió. Cuando Nabal se arrepintió, pero volvió otra vez al pecado y murió. ¿Cuántos hombres no hicieron lo mismo? Cuando Jesús allí era juzgado, capítulo 26 de San Mateo, y se presentó como el Cristo, ellos se taparon los oídos y gritaron y lo declararon como blasfemia. Ellos no soportaron la santidad de Jesús ni esa gran verdad. Y de ese entonces ese grupo que estaba ahí, casi todo, porque Nicodemo estaba ahí, casi todos quedaron sellados para la perdición. Esa es la realidad. Tú quieres entrar al reino de los cielos, amén. Tú tienes que caminar como caminó Jesús. Le voy a decir algo. La iglesia de los últimos días, que somos nosotros, tendrá que pasar por grandes aflicciones y por angustia. Muchos tendrán que andar literalmente, óigalo bien, descalzo, con escasa ropa. Se le negarán todos los derechos civiles se le negarán a los que pretendan entrar al reino de los cielos. La gran prueba del sedazo que viene ahí es segura y el campo se está preparando para que eso se dé. Les voy a leer algo ahora ya que lo mencioné. ¿Saben cuál es la gran prueba del sedazo? La ley dominicana de la que ustedes hablan tanto. Les voy a leer aquí, porque en esto no se piensa. Evento de los últimos días, páginas 132, 133. Si quieren, anótenla. Oigan bien. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Se lo voy a repetir. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Fin de la cita. ¿Qué le parece del coronavirus? ¿Ya de a cuántas vacunas van? ¿Ya de cuántas? Se pondrán 1000 vacunas y eso no se va. Eso va a servir para la imposición de la ley dominical. Unas cuantas naciones están enriqueciendo con esto. Pero ese mal no se irá porque así está escrito. ¿Qué es lo que está predicando? Entonces tú hablas de que va para el cielo y cuando llega el momento de dificultad sale corriendo. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando ve que se va acercando el día. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. La mayoría no. Prefiere coger allí por el Facebook para ver el culto, pero no hace, pero va derechito al trabajo. Con la nieve cayendo se va derechito, porque su Dios es el trabajo. Entonces tú estás hablando de que la Biblia, En Juan capítulo 1 Jesús se presenta a Jesús como el verbo. En el principio era el verbo, Logos. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. Allí en Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta
al Verbo. Si me preguntaren que quién me envió a vosotros, ¿qué le diré? Yo soy, me envió a vosotros. El verbo ser, la esencia de todo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Si tú entonces confías en el poder del Señor, ¿por qué tienes que echar hacia atrás? ¿Por qué tú prefieres ir a complacer a un hombre y no a Dios? Y tú no citas tanto a Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas? Pues eso. Primero Dios. ¿Sabe por qué la ley dominical se llevaba a tanta gente? Porque comenzarán a privarse de muchas cosas. Y los empleos comenzarán a desaparecer, porque traerá una maldición en la tierra entera que nunca más se levantará. Y entonces, buscando garantías materiales, negarán a Dios. Pero Dios tiene las diferentes iglesias fieles que no han conocido plenamente la verdad, y entonces será el momento y saldrán de allá y vendrán a ocupar el lugar de esos que se fueron. Aquí yo se lo dije una vez que más del 80% se va a ir. Dios no quiere eso, pero Dios tendrá que hacerlo, porque todo el que dé tropiezo en la iglesia tiene que desaparecer, porque este mensaje tiene que hacerlo finalmente al mundo, para que todo aquel que quiera ser salvo alcance la salvación. Sigo leyendo. Conflicto de los siglos. Voy a leer página 653. Dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, nótese bien, Conflicto de los siglos, páginas 639 y 640. Voy a leer. Dice: los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. Esto es el conflicto inminente, el conflicto, el capítulo 37. La palabra de Dios, la palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. El yo creo. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas. Atiendan bien. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. El espíritu de profecía, que es una doctrina bíblica, es rechazado por muchos. Muchos ya no creen en el santuario. El Espíritu Santo, muchos no creen en eso dentro de nuestras iglesias. Y aquí hay iglesias en esta misma ciudad caracterizadas por ese gran mal. En las iglesias han introducido tantas cosas. La voz de los supuestamente maestros y de aquellos hombres de ciencia ha ido cambiando tantas cosas. Y eso hay que presentarse aquí. Y hay que seguir eso. No. Hay que sujetarse a lo que Dios dice. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer penalidades, va a traer multas, va a llevar a la cárcel a muchas personas. Pero el que es fiel a Dios sabe que no está perdiendo, sino que va ganando. Porque en la cárcel hay muchas personas que necesitan ser amonestados. Y si no es así, no tendrán allí un mensajero de Dios.
Pero muchos no quieren que eso les pase, ¿verdad que no? No, pero el sufrimiento, como dije aquí hace tiempo atrás, es parte del plan de salvación, porque es el medio que Dios tiene para perfeccionar a la iglesia, para que entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos predicando? Escuchaba ahorita la directora de misionera y hablaba de cosas buenas, pero le voy a decir una cosa. La Biblia es bastante clara y dice que solamente el método de Cristo tendrá éxito para llegar a la gente. Hasta que las iglesias no hagan eso, no tendrán resultado en la evangelización como Dios manda. Aquí en esta ciudad, gran parte de los que entran a la iglesia son que vienen de otras naciones y lo que hacen es que trasladan su nombre aquí. Que hay tantas cosas que no deben de hacerse, pero es tan costoso usar el método de Cristo. ¿Qué teólogo adventista, qué ministro adventista no sabe que ese es el método? ¿Y cuáles son los que le están empleando? ¿Por qué hay tanta resistencia a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Queremos hacer nuestra voluntad. Pero Micaías dijo, lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Y esa es la realidad. Así que, hermanos, es tiempo de nosotros estudiar la Biblia y andar en ella. Eso como resultado va a hacer que a muchos lo pongan en disciplina en la iglesia por la impiedad que hay. A mí una vez me pusieron en disciplina hace muchos años atrás, porque yo no me sujetaba a un falso pastor que había ahí, que tuvieron que sacarlo de la iglesia por violación al séptimo mandamiento, y los limpiasacos de él también en el mismo pecado. Había un anciano, y era aquí el anciano hablando, y tenía una mujer sin casarse ahí. ¿Qué le parece? Pero los cultos los realizaban los domingos. De los domingos era yo que lo hacía. Se hacía afuera, no se hacía en la iglesia. Yo seguí con mi culto, nadie se atrevió a quitármelo. Yo seguí normalmente. Y ellos, pues yo sabía lo que hicieron. Yo no perdí, pero ellos sí perdieron. Satanás se llevó a un grupo de ellos. Pero hay que decir la verdad como es y vivir esa verdad. Esa es la realidad del caso. Yo no voy a decir muchas cosas. Entonces, hermanos míos, voy a un último texto para no decirle mucho. La parábola de las 10 vírgenes, allá de Mateo 25, nos muestra que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Eso está en Mateo 25, 1 al 13. Pero ¿qué pasa? Que las prudentes hicieron preparación de aceite, que es una representación del Espíritu Santo. Esta parábola también es una profecía que tuvo su cumplimiento, que lo puedo leer aquí en el Conflicto de los Siglos. Tuvo su cumplimiento el 22 de octubre de 1844. Pero sigue cumpliéndose en la actualidad con la iglesia hasta que Jesús venga. Presenta que 5 se descuidaron y no hicieron preparación. Y cuando intentaron ya era demasiado tarde. Así que el Señor le dijo, no lo conozco. Mucha gente en la iglesia está en el mismo camino. No hace ninguna preparación. Y la preparación es necesaria para poder resistir. Con la fuerza humana es imposible. Pero cuando usted entrega su vida a Dios, el Señor lo hace bastante fuerte para vencer a Satanás con todo su séquito. Voy aquí a 2 de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 2. Primer libro de Timoteo, capítulo 2. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15. Escuchen bien lo que dicen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
ahora oiga bien, que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que usarla bien, porque la Biblia es su propio intérprete. Ustedes recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús, cómo Jesús le devolvía con las escrituras. Satanás usaba la Biblia, pero lo usaba parte de ella, porque si usaba el texto completo, él mismo se mataba. Jesús entonces iba a la Biblia también y le devolvía, y salió como vencedor. Usa bien la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Trata de usarla, llévate. No te vayas matando al trabajo y deje de estudiar la Biblia. Estudia tu Biblia y prefiere llegar tarde al trabajo y tú verás que no vas a perder nada. Lo ideal es que no llegues tarde, pero primero Dios. Si no es Dios, el trabajo no debe estar. Primero Dios, por bien de tu vida. Porque escudriñando las escrituras es como tú vas a ver y descubrir al enemigo. Porque Satanás entra a la iglesia. Satanás tienes dentro de la iglesia un grupo de gente que están a su cargo en diferentes posiciones, desde altos dirigentes hasta los que no tienen ningún cargo en la iglesia. Satanás actúa de esa manera. Por tanto, estudia las escrituras y úsala bien y predique este evangelio. Hermanos, digamos como Micaías, lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Y eso es lo que debe de estar. No le acepten a nadie un yo creo. A nadie le acepten parte de las escrituras. Que le acepten completo, eso sí. Lo que diga. Estudien los libros del Espíritu y de profecía y verán cuántas cosas van a descubrir. ¿Creen ustedes que eso se puede alcanzar? Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer lo que el Señor le manda? Dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas parece que obtenéis la vida eterna. Que Dios le bendiga y guarde a todos.